Déjame preguntarte algo. ¿Sabes qué es mentir? ¿O una mentira? Sí. ¿Qué es? Es cuando no dices la verdad y haces algo malo. ¿Y qué pasa cuando dices una mentira? Puedes meterte en problemas. Este es Patrick Morrissey, de 5 años. 5 horas antes de que se grabaran estas imágenes, Patrick estaba en casa, donde vivía con sus padres adoptivos, Kay y Joe Morrissey. Patrick estaba tumbado en la cama, con los ojos cerrados y fingiendo que estaba durmiendo. Pero esa noche, Patrick vio algo que nunca debería haber visto. Si no recuerdo mal, antes dijiste que sabías algo sobre unos ladrones o algo así. El 5 de abril de 2010, la vida perfecta de la familia Morrissey dio un giro inquietante cuando Patrick, un niño de 5 años, se despertó al oír los gritos de sus padres. Recuerdo que el ladrón utilizó unas cosas para atar los pies de mi mamá y los pies de mi papá, y por eso ninguno de los dos podía caminar ni escapar. Patrick fue testigo de lo que se conoce como el peor caso de allanamiento de morada que ha sucedido en el estado de Florida. Habla con la policía de Plantation. Con solo 5 años, Patrick se convirtió en la única persona que podía salvar a su madre y poner fin al reinado del terror del asesino. Vaya, eres un héroe. Mi mamá dijo lo mismo. Sucedió en Plantation, Florida, el 5 de abril de 2010. Un crimen realmente terrible sacudió el barrio de clase media alta de las afueras de Fort Lauderdale. La dirección era 601 al noroeste en la calle Terra 75. Ahí vivía la familia Morrissey. Eran las 10 de la noche. Joe Morrissey se había dormido frente al televisor. Su esposa Kay seguía despierta, trabajando en su estudio. Y su hijo Patrick, de 5 años, dormía en la habitación principal. Pero se despertaría pronto. Habla con la policía de Plantation. Solicito un despacho por una alarma de incendio residencial. ¿Apellido? El apellido es Morrissey. 2 horas más tarde, poco después de medianoche, Cristina, la hija de Kay que vivía a 10 minutos, se despertó cuando sonó su teléfono a esas horas de la noche. Estuve a punto de no contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. La llamaba su madre, pero apenas podía oírla debido al ruido que se escuchaba de fondo. Cuando me llamó, me dijo que fuera a su casa rápidamente. Al llegar, la calle estaba cortada. Cristina salió del coche y corrió calle abajo, apartando a los agentes del camino para llegar hasta su madre. La vi en medio de la calle, en pijama, cubierta de sangre. Lo único que recuerdo es que en ese momento pensé que se veía realmente pequeña y muy indefensa. Kay estaba en shock y muy confundida. Además, no paraba de llorar y de decir que se había ido. Pero Cristina no sabía a quién se refería. Pensé que hablaba de la gente que había entrado en la casa, así que le dije que los iban a encontrar, pero me dijo que quien se había ido era Joe, que lo habían matado. Mientras abrazaba a su madre, Cristina podía ver las llamas y el humo que salían de la casa. Le dijeron que Patrick estaba con los vecinos y no podía imaginar por lo que había pasado. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Llevamos 13 años casados, este año serán 14. Mientras interrogaban a Kay Morrissey, su hijo Patrick estaba solo en la sala de al lado esperando a que alguien le hiciera preguntas. Puede que sea más fácil empezar a hablar sobre lo que pasó desde el principio de la noche. Yo estaba trabajando en mi estudio, y la tele estaba encendida. Y escuché un ruido, como si algo se hubiese caído al suelo. Miré hacia arriba, y lo vi. A medida que avanzaba el interrogatorio, cuestionaban la credibilidad de Kay Morrissey. Llegó la hora de interrogar al único testigo restante. Era el turno de Patrick. Los investigadores esperaban que pudiera probar si su madre decía la verdad. Hola, Patrick. Déjame preguntarte algo, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sabes qué es mentir? ¿O una mentira? Sí. ¿Qué es? Es cuando ocultas la verdad y haces algo malo. ¿Y qué pasa cuando dices una mentira? Si mientes puedes meterte en problemas. Si no recuerdo mal, antes dijiste que sabías algo sobre unos ladrones o algo así. Sí. ¿Qué sucedió? Unos ladrones asaltaron nuestra casa y mi papá murió. Patrick no lograba comprender por completo que su padre había muerto y que el hombre que lo había adoptado no volvería. Intenta dar otra voltereta. Sujétame esto. Era un padre muy dedicado. Siempre hacía cosas con Patrick. Estaban siempre juntos. ¿Estabas despierto? ¿O estabas dormido cuando sucedió? Estaba dormido, pero me desperté. Ya veo. Y el ladrón puso una pistola en la cabeza de mi mamá y mi papá.
El día 6 de abril, menos de 24 horas después del crimen, Randy Tandidor, un padre de 2 hijos de 43 años, estaba en casa viendo la tele cuando alguien tocó la puerta. Abrió la puerta y vio al detective Kendall del departamento de policía de Plantation. El hombre que alquila nuestra casa adosada decidió demandarnos, ya que dice que resbaló en las escaleras. El hombre que el detective Kendall encontró en la casa tenía un aspecto frágil y enfermo. Usaba una máscara de oxígeno y caminaba cojeando. A decir verdad, Randy Tandidor tiene la reputación de ser un inquilino profesional. El detective Kendall se dio cuenta de que el señor Tandidor no estaba en condiciones de haber cometido el allanamiento. Tenía claro que no era el hombre que Kay había visto la noche anterior. ¿Cómo se llama? Randy Tandidor. T-U-N, D de dedo, I-D-O-R. Sin ninguna otra pista para encontrar a otro sospechoso, Kendall tuvo que confiar en la única información que Kay les había dado. El interrogatorio en la casa de Tandidor quedó grabado. ¿Has tenido algún trato con el señor Morrissey, aparte de ser su inquilino? Sí, ahora mismo lo estoy demandando, porque me caí por las escaleras de la casa por falta de reparos necesarios. Dejó de hablarme a causa de la demanda. Cuando lo conocí parecía un caballero. ¿A qué hora llegaste a casa anoche? Estuve en casa casi toda la noche. ¿Llamaste a alguien? Mi hijo me llamó a mí. Quería dinero pero no lo ayudé. ¿Qué hijo? Randy Jr. Las autoridades lo están buscando y además es adicto al crack. Cuando la policía supo que Randy Jr. tenía una orden de detención pendiente por violación de la libertad condicional, le preguntaron a su padre dónde podían encontrarlo. Randy, voy a leerte tus derechos. Está bien. ¿Hay alguna cámara o grabadora? Está siendo grabado. Ya veo. Randy Jr. parecía tranquilo, muy interesado en saber qué información tenía sobre el caso, y en todo momento se mostró dispuesto a hablar conmigo. No tengo nada que ver con este crimen y tampoco sé quién lo hizo. Quiero limpiar mi nombre porque no tengo nada que ver con este asesinato. La entrevista duró varias horas, pero el detective Kendall no lograba averiguar si Randy era culpable o no. Cuando le contó cómo lo relacionaban con el crimen, no pareció sorprendido por lo que su padre les había contado. Sí, llamé a mi padre. Es un buen padre. Intenta llevarme por el buen camino, pero siempre le fallo. Es un buen hombre. Trabaja siempre muy duro. Y es muy honrado. Estoy seguro de que él jamás haría algo así. Creo que tú puedes estar involucrado. Está bien. Por eso hay que aclarar las cosas cuanto antes. Entiendo. Perfecto. Hagámoslo. Sí. El sospechoso en el caso del profesor asesinado sigue en custodia policial esta noche. El padre de Tandidor no habló demasiado. Es mi hijo, lo quiero mucho y voy a apoyarlo hasta el final. La investigación seguía sin llegar a ningún lado. La policía no podía probar que Randy Tandidor Jr. estuviera en la escena del crimen. Y lo peor es que según Kay Morrissey, esa noche había otra persona en su casa aparte del asesino. Tenía como una radio de 2 vías y él iba respondiendo. ¿Alguien hablaba con él por ahí? No les dejaba, les decía que no hablaran y que le escucharan. La policía tenía solo un sospechoso y ninguna prueba. Y mientras más tiempo pasaba, más se reducían las posibilidades de saber qué había ocurrido. Si no encontraban pruebas, el crimen de John Morrissey quedaría sin resolver. El miércoles 14 de abril por la mañana se llevó a cabo el funeral en la iglesia católica de San Gregorio Magno. Mi madre no quería que su recuerdo estuviera ligado a esa noche. Por esa razón, mi madre insistió en que fuera un ataúd cerrado. No quería que Patrick viera a su padre en esas condiciones. Por eso tomé esa decisión. A Patrick le costó muchísimo entender lo que realmente estaba sucediendo. Cada vez que veía un avión pensaba que su padre estaba en ese avión y volvía a casa. Eso fue realmente duro para mí. Ver a mi hijo así me rompía el corazón. Con el paso de los días, Patrick empezó a darse cuenta de que su padre ya no estaba. A los 5 años empezó a mostrar signos de trastorno de estrés postraumático, pero nadie sabía exactamente qué era lo que había visto. ¡Qué divertido! Agradezco que nos hayas llamado. No vamos a arrestarte. Está bien. Ya que has venido por voluntad propia. El detective Kendall recibió una llamada que no se esperaba. Sean, el segundo hijo de Randy Tandidor, le reveló algo realmente impactante. Dices que conoces a tu hermano y que es capaz de muchas cosas pero no de asesinar. Nunca haría algo así. Pero dices que tienes algo que decirnos. Voy a decirlo sin rodeos, lo hizo mi padre. Esta información realmente impactante lo cambió todo. Los detectives centraron toda su atención en Sean. Esa mañana, mi hermano Randy estaba viendo las noticias.
Recuerdo que lo primero que vi fue la noticia sobre un asesinato en un barrio de aquí en Plantation. Mi hermano se levantó, se dirigió al porche trasero y empezó a fumarse un cigarrillo. Tuve un mal presentimiento. No soy estúpido. Es mi familia y sabía que algo iba mal. Así que lo seguí y le pregunté si había tenido algo que ver con esa noticia. Me dijo que fuera a hablar con mi padre. Cuando fui a hablar con mi padre, me preguntó si había visto las noticias y me dijo que no dijera nada y que me mataría si era necesario. Lo sabía. En cuanto vi ese titular en las noticias, supe que habían sido ellos. Le pregunté a mi padre qué había pasado. Y él me respondió: un muerto no puede desalojarme. Es un buen padre. Y es un buen hombre. Trabaja siempre muy duro. Y es muy honrado. Estoy seguro de que él jamás haría algo así. Va a hacer todo lo posible para asegurarse de que mi padre no vaya a la cárcel, porque lo quiere. Sean, el hermano menor de Randy Jr., decidió enfrentarse a su padre. Lo que no sabía era que su hermano mayor estaba en la sala de al lado, a punto de confesar el mismo delito. Todo lo que dijiste fue una mentira. Tu padre está triste. ¿Por qué está triste? Está triste por lo que hiciste. Si te soy sincero, me siento mal por tu padre. Cuéntame qué pasó realmente. Dime la verdad. Te sentirás mucho mejor si me lo cuentas. Yo no lo maté. ¿Randy Jr. estaba asumiendo la culpa para proteger a su padre? ¿Haría lo mismo su padre por él? Es mi hijo, lo quiero mucho y voy a apoyarlo hasta el final. Quería que la verdad saliera a la luz y que pagara por lo que había hecho. Mi padre nos maltrataba. Nos daba palizas. Está completamente loco. Solían llamarlo estrago. Y también lo llamaban cara cortada porque tenía una gran cicatriz en su rostro. Dijo que habían atrapado a mi hermano y no a él. Yo le dije que lo solucionara o que lo haría yo. Es de sentido común. Sí. Ya atraparon a mi hijo a la Voy a echarle la culpa a él para no ir a la cárcel. Eso piensa y no dejaré que pase. Podía demostrarlo. Les dije que me dieran un micrófono. Puedo grabar a mi padre, y puedo lograr que lo confiese todo y que diga que lo mató. Solo necesito 2 horas con él. Los detectives le dieron a Sean un dispositivo de grabación oculto dentro de una llave de auto. Esa misma noche, Sean se enfrentó a su padre en casa. Con una mano en el bolsillo, Sean activó el dispositivo y comenzó a interrogar a su padre. Decidió hacerlo aún sabiendo que era un asesino y recordaba la amenaza que le había hecho. Me dijo que no dijera nada y que me mataría si era necesario. Tenía miedo, pero quería que mi padre pagara por lo que le había hecho a esa familia. Durante 2 horas llenas de tensión, Sean interrogó a su padre, fingiendo preocuparse tanto por su bienestar como por el de su hermano. A la mañana siguiente devolvió el dispositivo a la policía, convencido de que había conseguido pruebas suficientes para condenar a su padre. Pero lo que no sabía era que quizá el dispositivo no había grabado nada. Cuando la policía descargó los archivos de audio, solo se escuchaban ruidos. Se escuchaba demasiado ruido de fondo. No sabemos si fue porque no se había grabado bien, o si fue porque hubo algún tipo de obstrucción en la grabación. Se preguntaron si habían perdido una gran oportunidad, o si Sean estaba diciendo la verdad. Ya sabes cómo es tu hermano. Tiene problemas con el dinero. Lo necesita para comprarse crack. Tiene un grave problema. Finalmente, el audio reveló la conversación que Sean había tenido con su padre. La policía estaba a punto de descubrir al verdadero culpable del asesinato. La noche del 5 de abril de 2010, Randy Tandidor se juntó con su hijo mayor, Randy Jr., que estaba ansioso por enorgullecer a su padre. Y lo manipuló para que irrumpiera en la casa de John Morrissey. Mi padre sacó crack valorado en $100 y le dijo que se lo fumara. Cuando terminó le dijo a mi hermano que conocía una casa de un cliente a la que podían entrar a robar, y así podría comprar todo el crack que quisiera. Se lo estaba diciendo a un drogadicto, no a mi hermano. No tienen suficientes pruebas, Sean. Y no tienen el arma homicida. Ella ni siquiera reconoció a Randy. Sin embargo, hay algo que me preocupa, y es que las computadoras que robamos en la casa están en la tienda, así que no deben encontrarlas. Cuando registraron la tienda de Randy Tandidor, llamada Gator Tint, encontraron algo más que las computadoras de la casa de los Morrissey. Encontraron bridas recién tiradas en un cubo de la basura. Nos ató. ¿A ambos? Nos ató a ambos. Vieron la caja vacía de un cuchillo de caza y radios de 2 vías como las que había usado el asesino. Usaba un aparato con el que no dejaba de hablar, no dejaba de sonar y él respondía por ahí.
Había billetes de moneda extranjera en una cubeta, la cual fue robada en la residencia de los Morrissey. Quería que le diéramos nuestra billetera. ¿Llevaba guantes puestos? Así es. En el estacionamiento, los detectives también encontraron marcas de quemaduras en el suelo, lo que los llevó a pensar que alguien se había deshecho de posibles pruebas incriminatorias. Ese día mismo, Randy Tandidor les abrió la puerta de su casa a los agentes de policía, esta vez con una orden de arresto. El detective Kendall llamó a Kay para darle la noticia y comunicarle que Randy Tandidor y su hijo Randy Jr. estaban detenidos y a la espera de juicio. Quería estar presente en el juicio, aunque me dijeran que no era necesario que asistiera. No solo quería estar allí por mi marido, sino también por nuestro hijo Patrick. Quería ver cómo se hacía justicia. El juicio comenzó en abril de 2012. El juez y el jurado fueron informados de los hechos del caso, las pruebas que rodeaban el asesinato de John Morrissey y el intento de asesinato de su esposa e hijo. Pero nadie conocía los detalles de lo que había vivido la familia. Patrick era demasiado joven para testificar, pero le mostraron al jurado las imágenes de su interrogatorio. La dura experiencia de Patrick por fin fue compartida con todo el mundo. Su historia empezó 2 años antes, el 5 de abril por la noche. Si no recuerdo mal, antes dijiste que sabías algo sobre unos ladrones o algo así. Sí. Sobre las 11:30 de la noche, Patrick se despertó al oír gritos en la sala de estar. Estaba solo en la cama de sus padres, y escuchó a ambos suplicándole a un extraño. Patrick estaba aterrado. Estaba tumbado en silencio bajo las sábanas, mientras escuchaba atentamente lo que ocurría en la otra habitación. Cuando la puerta principal se cerró, la casa quedó en silencio. Durante lo que pareció una eternidad, Patrick se quedó en silencio, paralizado por el miedo. Permaneció inmóvil en el lugar donde dormía su padre. Pero sus padres no estaban con él, no sabía dónde estaban. Él dijo que quería ir al cajero automático a sacar dinero. Dijo: si haces algo estúpido, tengo una pistola y tengo a tu hijo y a tu marido, tengo a toda tu familia. Patrick escuchó unos pasos afuera de su ventana, pero no se atrevió a mirar. Se escondió bajo la manta hasta que escuchó la puerta abrirse otra vez. Cuando reconoció las voces de sus padres, se levantó de la cama, dispuesto a correr tras ellos. Pero en cambio, los vio siendo obligados a entrar en la habitación principal con toallas en sus cabezas. Su madre lloraba, estaba aterrada. Patrick vio que el hombre que los estaba amenazando los apuntaba con una pistola y les decía que se arrodillaran al lado de la cama. Recuerdo que el ladrón utilizó unas cosas para atar los pies de mi mamá y los pies de mi papá, y por eso ninguno de los dos podía caminar ni escapar. Patrick no entendía lo que estaba sucediendo. Sus padres no podían verlo, pero mientras su padre se arrodillaba a su lado, aprovechó para hablar con su hijo y le pidió con calma que se quedara tumbado y fingiera que estaba dormido. Le pidió que lo hiciera por su padre. Estas serían las últimas palabras de John Morrissey a su hijo antes de ser asesinado. El ladrón se acercó a mi marido. Y recuerdo que le dijo que tenía que ir con él. Quería llevarlo a otra habitación. Mientras llevaban a su padre a la sala de estar, Patrick siguió fingiendo tal y como se lo habían pedido. Pero aún podía oír cómo su padre suplicaba por la vida de su familia. Luego, todo quedó en silencio. Incluso cuando Joe se estaba muriendo, luchó por su vida para intentar proteger a mi madre y a Patrick. Durante un buen rato, Patrick permaneció tumbado de lado con los ojos cerrados. Podía oír a su madre llorando a su lado, pero no se movió. Solamente podía escuchar, con la esperanza de volver a oír la voz de su padre, pero nunca lo hizo. Más tarde, Patrick empezó a oír el sonido de las llamas de un fuego en la cocina, y su madre lo despertó. Sus tobillos y muñecas seguían atados, así que Patrick era el único que podía salvarla. Patrick corrió al estudio de su madre, a través del humo que subía de la cocina, y tomó unas tijeras para cortar las bridas. Salvé a mi mamá y encontré las tijeras para cortar esas cosas. Vaya, eres un héroe. Mi mamá dijo lo mismo. En la corte, el relato de Patrick sobre lo que le ocurrió a su padre y a su familia dejó a todo el mundo sin palabras. La noche que perdió a su padre, el cariñoso hombre que lo adoptó, Patrick siguió sus pasos y salvó la vida de su madre. Entonces no lo sabía, pero su padre habría estado orgulloso. Pasé mucho miedo. Estaba aterrada. Nunca me respondió. Lo llamaba pero no me contestaba. Después de que Kay se retirara del estrado, llegó el turno de Randy Tandidor Jr. Para sorpresa de todos, Randy Jr. no solo confesó los crímenes, sino que también testificó en contra de su propio padre. En mi opinión, no me parece correcto que mi padre se siente aquí y diga que fuimos mi hermano y yo quienes cometimos el crimen y quienes lo planeamos todo. Eso está mal. Un padre no debería hacer nada que perjudique a sus hijos.
En mi opinión, el trabajo de un padre es proteger a sus hijos, no hacerles daño. Randy Tandidor traicionó a sus propios hijos para salvarse, mientras que John Morrissey protegió a su familia antes de morir. El veredicto fue unánime. Randy Jr. fue condenado a 40 años de prisión por participar en el asesinato de John Morrissey. Y Randy Tandidor fue declarado culpable de 10 delitos graves, incluyendo incendio intencional, robo a mano armada, secuestro, intento de asesinato y asesinato en primer grado. Fue condenado a muerte. Recuerdo que el alguacil le puso las esposas después de que lo declararan culpable. Y a día de hoy, sigo recordando el sonido de esas esposas. Y estoy segura de que es algo que nunca voy a olvidar. Sean lo perdió todo. Perdió a su hermano y a su padre, porque decidió hacer lo correcto por Patrick y su madre. Pero al hacerlo, también rompió el ciclo de abusos de su padre. Estoy orgulloso de Sean, sinceramente, no estoy seguro de si hubiéramos podido condenar a Randy Tandidor de no ser por esa grabación. En mi opinión, Sean Tandidor es una persona muy valiente. Entre tantísimo odio, él lo arriesgó todo e intentó hacer lo correcto. Si crees que soy un soplón y que no hice lo correcto, eres tan malo como el asesino. No me importa. En cuanto a Patrick y su madre, sus vidas se han convertido en un homenaje a John Morrissey. Definitivamente creo que Patrick es mi héroe. No solo me salvó la vida, sino que también me ayudó a salvar la suya. Siguen apoyándose mutuamente y no permitirán que se olvide el sacrificio de un padre. Quiero que otras personas vean que es posible sobrevivir. Y creo que a mi hijo le pasa exactamente lo mismo. Patrick y su madre Kay son el ejemplo perfecto de que incluso después de una tragedia, hay una vida que vale la pena vivir.